El siglo XVI. Ese es el siglo de los Austrias en España, una dinastía que, casi por casualidad, acabó creando un imperio global. Vamos a ver cómo se levantó este poder tan grande y, sobre todo, cuáles fueron las grietas que ya se veían desde el principio. Puede sonar a locura, ¿verdad? Pero es que fue exactamente así. La historia de cómo los Habsburgo llegan al poder en España no tiene nada que ver con un plan maestro de conquista. No, es más bien una serie de catastróficas desdichas, una carambola del destino que terminó por poner el mundo entero en manos de un chaval de 16 años. A ver, para que se entienda bien, solo hay que mirar esta cronología. La sucesión de los reyes católicos parecía atada y bien atada, pero todo se vino abajo. Fijaos. Primero, en 1497, muere el heredero, el príncipe Juan. ¡Pum! Primer golpe. Un año después, la siguiente en la línea, su hermana Isabel, también muere. Segundo golpe. Luego, en 1504, fallece la reina Isabel la Católica. La corona, en teoría, va para su hija Juana. Pero claro, con Juana considerada no apta para gobernar y su padre Fernando actuando como regente, de repente, todo el camino queda libre para el hijo de Juana, un tal Carlos. Y voilà, aquí tenemos el resultado de todo ese lío. Muere su abuelo Fernando en 1516 y Carlos, que era un adolescente criado en Flandes, que es que apenas chapurreaba el castellano, se planta en España como rey. Con él arranca la era de los Austrias. Bueno, hablemos del primero de estos dos grandes reyes, Carlos I. Este hombre no solo heredó un montón de reinos, sino que también heredó una idea casi de otra época medieval, la del Imperio Universal Cristiano. Y esta idea, ojo, va a marcar absolutamente todo su reinado. Es que lo alucinante de su herencia es la escala, la pura dimensión de todo. No estamos hablando de un reino, que va, era un puzzle gigantesco de territorios por toda Europa y América. A ver, de su madre, Juana, le llega todo el paquete hispánico, Castilla, Aragón, América, las posesiones en Italia, y de su padre, Felipe, pues nada menos que los Países Bajos, Luxemburgo, el corazón de Europa. Entonces, aquí está la clave de todo. Carlos no se veía a sí mismo como rey de España y punto. No. Su gran proyecto, su obsesión, era liderar una cristiandad unida. Él se veía como el brazo armado de la fe, luchando contra los dos grandes enemigos del momento. Por un lado, el Imperio Otomano en el Mediterráneo y por otro, la reforma protestante que empezaba a estallar en Alemania. Y ahora saltamos a su hijo, Felipe II. Y aquí el cambio es brutal. Si su padre, Carlos, fue un emperador itinerante, un rey que no paraba quieto, Felipe fue todo lo contrario, un rey burócrata, un rey de despacho. Gobernó el imperio más grande del mundo desde su escritorio en el Escorial, y esta tabla lo deja clarísimo. Felipe II hereda casi todo el tinglado de su padre, pero atención, con una excepción fundamental. El título de emperador y las tierras de Austria se las queda su tío. Y esto lo cambia todo. El imperio deja de ser esa idea universal para convertirse en algo mucho más hispánico. Un imperio con una capital fija, Madrid, y con un objetivo clarísimo, la defensa a ultranza del catolicismo. Seguro que a todo el mundo le suena esa famosa frase de «en mis dominios no se pone el sol». Pues bien, con Felipe II se hizo literalmente realidad. ¿Por qué? Porque en 1581 se hace con el trono de Portugal. Y al sumar el imperio portugués con sus colonias en África, Asia y Brasil al español, pues ahí lo tenemos, la primera monarquía global de la historia. Claro, la pregunta es evidente. Tienes territorios por todo el planeta, súper distintos entre sí. ¿Cómo demonios gestionas todo eso a distancia? ¿Cómo lo gobiernas de forma eficaz? Pues la respuesta está en una maquinaria burocrática increíblemente compleja. La pieza clave de todo este engranaje fue lo que se llama el sistema de consejos. Ojo al nombre, polisinodial, que básicamente significa muchos consejos. Era una red de comités de expertos, funcionarios con carrera, los letrados, que se dedicaban a un tema específico. Unos eran territoriales, como el Consejo de Indias para América, y otros eran temáticos, como el de Hacienda o el de la Inquisición, que ese sí que metía mano en todas partes. Y el mecanismo era más o menos así. Los consejos se empollaban un asunto, preparaban un informe, una consulta, para el rey, y era él quien tenía la última palabra. Y para los territorios más lejanos, como Aragón, Italia o las Indias, existía la figura del virrey. El virrey era literalmente el otro yo del rey, su representante personal, para asegurarse de que su autoridad llegaba a todas partes. Pero cuidado, no hay que pensar que con toda esta estructura el poder del rey era absoluto, ni mucho menos. Cada reino de la monarquía mantenía sus propias leyes, sus propias instituciones, y eso, claro, generaba roces constantes, y de vez en cuando rebeliones en toda regla.
Aquí tenemos dos ejemplos que lo ilustran a la perfección. Nada más llegar, Carlos I se encuentra con la revuelta de los comuneros en Castilla. ¿Por qué? Porque le veían como un rey extranjero que venía con su corte de flamencos. Y años más tarde, su hijo, Felipe II, la lía en Aragón. Intenta usar a la Inquisición para pasar por encima de los fueros, las leyes propias de Aragón, y detener a un antiguo secretario suyo. Y claro, Aragón se levantó en armas. Vale, hemos hablado de política, pero es que el otro gran pilar del imperio era sin duda la religión. Los austrias se erigieron en los grandes defensores del catolicismo. Se tomaron muy en serio su papel en la Contrarreforma, que fue la gran respuesta de la Iglesia Católica para parar los pies al protestantismo en Europa. Y para mantener esa unidad religiosa, bueno, no se anduvieron con chiquitas. Se aplicaron los estatutos de limpieza de sangre, que básicamente impedían que alguien con antepasados judíos o musulmanes pudiera acceder a cargos importantes. Se reprimió con una dureza tremenda la rebelión de los moriscos en las Alpujarras. Y por supuesto la guerra. Guerras continuas contra los protestantes como Inglaterra o contra el Imperio Otomano, con batallas tan famosas como la de Lepanto. Pero claro, todo esto, mantener un imperio global, una burocracia enorme y estar en guerra permanente, todo eso costaba una auténtica fortuna. Y aquí, justo aquí, es donde nos topamos con la gran paradoja, la gran contradicción de la España de los Austrias. ¿Y de dónde salía el dinero para pagar toda esta política exterior tan agresiva? Pues principalmente del oro y sobre todo de la plata que no paraba de llegar de las minas de América. Visto desde fuera, aquello parecía un grifo de riqueza que nunca se iba a cerrar. Pero, y este es el quid de la cuestión, nunca era suficiente. Por increíble que parezca, nunca había bastante dinero. Este gráfico es muy claro. Los gastos militares, todo lo que costaba ser la primera potencia de Europa y defender la fe católica, eran mucho, pero mucho mayores que todos los tesoros que llegaban de América. El resultado de esto fue un agobio financiero constante. La corona vivía permanentemente endeudada, pidiendo préstamos gigantescos a banqueros alemanes, genoveses, y la cosa llegó a tal punto que, varias veces durante el siglo, tanto Carlos como Felipe tuvieron que hacer lo impensable, declarar la bancarrota. El Estado simplemente no podía pagar sus deudas. Y esa es la gran pregunta que nos deja este siglo. Construyeron un imperio donde no se ponía el sol, pero ¿qué pasa cuando llega la hora de pagar las facturas? Ahí está la contradicción final. Se forjó un poder político y militar como nunca se había visto, todo financiado con una riqueza que deslumbró al mundo entero. Pero el coste de mantener ese gigante en pie fue tan brutal que lo dejó sin aliento, económicamente agotado. Y ahí, en esa debilidad, ya estaban las semillas de lo que vendría después.